Feliz sábado, que el Señor te bendiga. En esta mañana estoy muy agradecida con el Señor por la oportunidad que me da de poder compartir un tema que ha sido de gran bendición para mí y mi familia. El título es Educando la última generación. Como madre de 4 hijos, esto ha estado en mi mente por mucho tiempo ya. ¿Cuál es esa educación que el Señor quiere para mis hijos? Esta generación podría ser la última en la historia, que verá a Jesús venir en los cielos. ¿Será que el Señor necesita una educación especial para ellos? Y de ser así, ¿cuál es esa generación? ¿Cuál es esa educación que preparará a esta generación? Antes de continuar, quiero invitarte a que inclinemos nuestro rostro para orar. Querido Padre, te damos infinitas gracias por tu amor. Señor, en esta mañana venimos ante ti. Tú eres la fuente de la sabiduría. Tú tienes un plan que tú has dado desde el inicio para la educación de nuestros hijos. Señor, por favor, que hoy no sean mis palabras, sino seas tú. Dame una doble porción de tu Espíritu Santo. Tú sabes que la necesito, para que este mensaje pueda llegar de una manera sencilla y clara a los corazones de los padres y jóvenes que estén viendo. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si como padre o madre tú también te has hecho esta pregunta, este tema de hoy va a ser de gran bendición y te dará las respuestas. Pero si tú que me estás viendo eres un joven y dirás, yo no pienso tener hijos, esto realmente no creo que me interese, déjame decirte que el tema de hoy es especialmente para ti. Al final sabrás por qué, así que quédate conmigo en todo el tema para descubrir esa respuesta. El día de hoy vamos a estudiar la vida de un joven muy especial. Y para continuar quiero enseñarte esta cita, que es una de mis favoritas. Ahora, como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. ¿Será esto razón suficiente para estudiar el plan de educación? Y la historia que hoy voy a compartir contigo es la vida de Daniel y sus amigos. Estudiaremos cuál fue la educación que a ellos les dio éxito, y esa misma educación será la que nos dará éxito a nosotros en estos últimos días. Daniel y sus 3 amigos representan a esa última generación. Fueron en carácter, fueron un remanente, fueron puestos a prueba por su fe a Dios. En la reforma pro salud también sufrieron persecución. Y cuando tú piensas en Daniel, me imagino que viene a tu mente, como en la mía, a un joven fiel a Dios, un joven que su fe se mantuvo siempre al lado del Señor y de la verdad. Pero ¿cuál fue esa educación que lo preparó? Si vamos a Daniel capítulo 1, versículo 8 nos dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Seguramente le pareció a Daniel que si cedía en este punto, lo harían los demás. Ya no podría mantenerse firme cuando le presentaran otras pruebas. Si iba a mantenerse fiel a Dios, seguramente él pensó, debía empezar ahora. Pero no podemos ir al capítulo 1 de Daniel, porque ahí ya vemos los resultados de la verdadera educación. Vemos un carácter, vemos ya a Daniel tomando decisiones por el Señor, firmes. Así que seguramente te preguntas de nuevo, ¿cuál fue esa educación que Daniel recibió? Y para eso quiero invitarte a que me acompañes en tu Biblia al capítulo de Daniel, número 0. ¿Será que dije bien? Así es, Daniel capítulo 0. Ese va a ser el estudio de nosotros en esta mañana. Hay un dicho hebreo que dice, Jerusalén fue destruido porque la educación de sus hijos fue negligente. A través de la historia, los principios de educación que Dios nos ha dado son la clave para preparar una generación que sea poderosamente fuerte y también próspera. ¿Te has preguntado por qué los reyes se desviaban y por qué había tanta idolatría? Cuando ves en tu Biblia Reyes, Crónicas, ves tras vez que dice, y este tal rey hacía lo malo ante los ojos de Dios. El siguiente capítulo, lo mismo. Y tal rey hacía lo malo ante los ojos de Dios y su madre era tal persona. Vez tras vez. ¿Por qué sucedía esto? Esto era porque la educación de sus hijos había sido descuidada y abandonada. Habían sido llamados a ser un pueblo peculiar. Amigos, tú y yo hemos recibido el mismo llamado a ser ese pueblo peculiar.
pero perdieron su identidad. Estaban tan preocupados en no ser tan diferentes, en ser aceptados, en tener éxito en el mundo, que perdieron su razón de existir. Stephen Haskell es uno de nuestros pioneros adventistas y él escribió este libro que es uno de los que se ha convertido en favorito. Se llama Sobre la historia de Daniel el profeta. Y hoy voy a compartir contigo varias citas maravillosas de este libro. Y él dice en este libro: Dios quería que la nación judía, su pueblo, fuese ante el mundo como portadores de luz. Como un faro colocado en una colina, Israel debía enviar señales de luz al mundo. El plan de educación que se le dio a conocer a Israel a través de sus profetas era el medio para mantener esa luz encendida. Cuando se descuidó este plan dado por Dios, la luz, como una vela privada del oxígeno que da vida, se apagó. El profeta Daniel, podemos ver en su vida que esto fue real. El propósito de Dios siempre ha sido que seamos una luz para el mundo. Pero ¿cómo podemos mantener encendida esta luz? Primero, siendo fiel a la palabra de Dios, siendo fieles a la educación de nuestros hijos y siendo fieles enseñando a nuestros hijos. Este mensaje es claro en el libro de Deuteronomios. En él encontramos que si somos fieles a su palabra, veremos bendiciones, pero si desobedecemos, habrán maldiciones. Sin importar dónde estuvieran, desde ese entonces hasta el día de hoy, Dios quiere que tú y yo y nuestras familias, nuestros hijos, sigamos siendo esa luz para el mundo que nos rodea. La fidelidad a los principios de la educación es la clave para prepararnos y es lo que nos dará el éxito. Y así lo vemos en la vida de Daniel. Hoy también Dios nos ha dado instrucciones especiales en cuanto a la educación de nuestros hijos. Pero ¿será que estamos al igual que los israelitas tan preocupados en ser diferentes, de no ser aceptados, de tener éxito en el mundo? Para eso necesitamos una reforma en la educación. Para ver qué fue lo que le dio éxito a Daniel, vamos a hacer un viaje en el tiempo y quiero que me acompañes a estudiar desde el inicio cuál fue ese plan que Dios dio. Al mismo tiempo vamos a estudiar la vida de algunos personajes en el cual se llevó a cabo este plan y veremos sus resultados. Y por último nos enfocaremos en Daniel. Veamos el plan original de la educación en el Edén. ¿Tú sabías de que Dios tuvo una escuela en el Edén? Yo nunca lo había pensado de esta manera. Cuando estuve estudiando me imaginaba algo diferente, pero al aplicarlo al plan de educación, Él tenía una escuela. Escucha esta cita y dice: el sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. ¿Para quién? Para el hombre. ¿Para cuándo? Para todos los tiempos, nos dice esta cita. Cuando tú ves en tu mente qué es lo que necesita un aula, qué es lo que necesita el plan de educación, son 4 ingredientes. Primero necesitas una maestra, también necesitas libros, un salón de clases y por supuesto estudiantes. ¿Será que esto se cumplía al inicio en el plan de Dios? El jardín del Edén era el aula, la naturaleza, el libro de texto. El creador mismo era el maestro y los padres de la familia humana, los alumnos. Este era el modelo para toda la historia humana. Ahora, si Dios era el maestro, ¿cuál tú crees que era el contenido? La palabra de Dios. En ese entonces Dios se la daba cara a cara. Hoy en día nosotros podemos descubrir esa palabra estudiando la Biblia. Nos sigue diciendo: el sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. Adán era el hijo de Dios y de su padre recibieron instrucción los hijos del Altísimo. Su escuela era en el más exacto sentido de la palabra una escuela de familia. El contenido era la palabra de Dios, la verdad pura. Y la escuela era la familia. Este modelo era para todas las familias que vendrían después de Adán. Después de la caída de Adán y Eva, ¿será que se mantuvo este plan? Tristemente no. Se dejó de confiar en este método y este plan tan sencillo y simple que Dios nos había dado.
Resumiendo, tenemos el currículum de estudio, la palabra de Dios. La escuela era la familia y el maestro era Dios. ¿Qué sucedió después? ¿Cuál fue la educación después de la caída? ¿Será que después Dios dijo, bueno, este plan ya no está funcionando, me voy a deshacer de este plan? No, Dios tuvo que hacer una pequeña modificación, pero de nuevo vemos que el propósito, la meta y el objetivo seguía siendo el mismo. Veamos qué fue lo que sucedió. En el plan divino de la educación, adaptado a la condición del hombre después de la caída, Cristo figura como representante del Padre, como eslabón de unión entre Dios y el hombre. Él es el gran maestro de la humanidad y dispuso que los hombres y mujeres fuesen representantes suyos. La familia era la escuela y los padres eran los maestros. No se podían seguir comunicando a Dios cara a cara como lo venía haciendo. Por eso Él ideó un plan, ideó un sistema para que lo representaran. Y así como Jesús es el link que nos conecta con el Padre, ahora nosotros como padres somos quienes conectamos a nuestros hijos con Dios. Pero el contenido seguía siendo el mismo. Y después de la caída, el currículum era la palabra de Dios. La escuela era la familia y los maestros eran los padres. ¿Qué sucedió en el tiempo de los patriarcas? ¿Será que esta educación continuó en el tiempo de ellos? La educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció en los días de los patriarcas. Dios proveyó para las escuelas así establecidas las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter. Las personas que estaban bajo su dirección seguían el plan de vida que Dios había indicado al principio. Los que se separaron de Dios se edificaron ciudades. Pero los hombres que se aferraban a los principios de vida de Dios moraban en los campos y cerros, cultivaban la tierra, cuidaban rebaños y en su vida libre e independiente, llena de oportunidades para trabajar, estudiar y meditar, aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos sus obras y caminos. Qué interesante es notar en estas citas que aquellos que siguieron el plan de Dios se fueron a los campos para seguir el plan de la educación que el Señor les había dado desde un inicio y no a las ciudades. Resumiendo, en el tiempo de los patriarcas de nuevo vemos que el currículum de estudio era la palabra de Dios, la escuela era la familia y los maestros eran los padres. De nuevo, ¿se estaba cumpliendo este plan? Lamentablemente no. Y Dios tuvo que hacer una pequeña modificación para poder alcanzar el objetivo y la meta que Él tenía desde un inicio. Y aquí vemos por primera vez lo que es la escuela de los profetas. Tal era el método educativo que Dios desea establecer en Israel. Pero cuando los israelitas fueron sacados de Egipto, habían pocos entre ellos preparados para ser colaboradores con Dios en la educación de sus hijos. Los padres y las madres israelitas llegaron a ser indiferentes a su obligación hacia sus hijos y a Dios. A causa de la infidelidad observada en el hogar y las influencias idólatras del exterior, muchos jóvenes hebreos recibieron una educación que difería grandemente de la que Dios había ideado para ellos y siguieron el camino de los paganos. Y ahora, ¿qué iba a hacer Dios con ese problema? Había muy pocas familias siguiendo el plan de la verdadera educación que Él había dicho desde un inicio. ¿Lo iba a dejar así? ¿Qué haría Dios? ¿Cómo resolvería Él este problema? Al fin de contrarrestar este creciente mal, Dios proveyó otros instrumentos que ayudaran a los padres en la obra de la educación. Samuel fundó, de acuerdo con la instrucción del Señor, las escuelas de los profetas. Y por primera vez en la historia, vemos que se introducen estas escuelas. Antes de que Samuel las fundara, no existían escuelas. Las escuelas eran las familias, los padres eran los maestros. Pero viendo esta indiferencia y viendo que los niños no estaban siendo entrenados o los jóvenes, fue que se dio este otro plan para ayudar a los padres en este trabajo. Estas escuelas tenían por objetivo servir como barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes. Samuel reunió grupos de jóvenes piadosos, inteligentes y estudiosos y recibieron el nombre de los hijos de los profetas.
Cuando yo leía esto me llamó la atención, ¿por qué le llamaban hijos de los profetas y no estudiantes de los profetas? Y te lo voy a poner este ejemplo. Si tú tienes una receta y vas a hacer un pie de manzana y lees los ingredientes, te vas al supermercado a buscar qué es lo que necesitas. ¿Será que vas a traer a casa bananos? No, el pie es de manzana, así que necesitas manzana, no bananos. Pero lamentablemente esto es lo que hemos hecho en nuestras escuelas. Tenemos una deficiencia en nuestro hogar y entonces formamos instituciones que no se parecen nada al hogar. ¿Tendrá esto sentido? No lo creo. Si tenemos una deficiencia en nuestro hogar, deberíamos crear instituciones que llenen esa necesidad, imitar el hogar. Hay muchísimas más citas sobre esto, sobre cómo eran estas escuelas. Los padres, en lugar de padres, los maestros tomaban esa función. Cada escuela era una escuela de familia y el Señor sigue queriendo lo mismo para nuestros días. Y en resumen, veamos cómo era esta escuela de los profetas. De nuevo, el currículum de estudio era la palabra de Dios. La escuela de los profetas debía imitar la familia. El maestro, en lugar de los padres, ahora eran los profetas. Por eso se les llamaba hijos de los profetas y no se les llamaba estudiantes de los profetas. Pero ahora, ¿vieron otras familias que siguieron este plan de educación? ¿Qué sucedió con estas familias? ¿Cuáles fueron los resultados al seguir este plan? Quiero compartir contigo algunos ejemplos de estos hombres donde su educación fue la que Dios quiso desde un inicio. Y vamos a empezar con la educación de Moisés. En Hebreos 11 encontramos una cita que me encanta, donde menciona que por la fe de la madre de Moisés, ella escondió a su bebé. Ella tenía gran fe en el Señor. Dios necesitaba un líder que sacara a Israel del pueblo de Egipto. Pero para lograr eso, ¿será que era necesario que se llevara a cabo la verdadera educación? Por supuesto que sí. Y vamos a ver cuál fue ese ejemplo de la madre de Moisés. El nombre de ella era Jocabed y dice: con profunda gratitud, Jocabed emprendió su tarea, que ahora no entrañaba peligro. Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Estaba segura de que había sido preservado para una gran obra y sabía que pronto debería entregar a su madre adoptiva y se vería rodeado de influencias que tenderían a apartarlo de Dios. Todo esto la hizo más diligente y cuidadosa en su instrucción. Trató de inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad y a la justicia, y oró fervorosamente que fuese preservado de toda influencia corruptora. Le mostró la insensatez y el pecado de la idolatría, y desde muy temprana edad le enseñó a postrarse y a orar al Dios viviente, el único que podía oírle y ayudarle en toda emergencia. La madre retuvo a Moisés tanto tiempo como pudo, pero se vio obligada a entregarlo cuando tenía como 12 años de edad. De su humilde cabaña fue llevado al palacio real y la hija del faraón lo prohijó. Pero en Moisés, escucha esta parte, no se borraron las impresiones que había recibido en su niñez. No podía olvidar las lecciones que aprendió junto a su madre. Le fueron un escudo contra el orgullo, la incredulidad y los vicios que florecían en medio del esplendor de la corte. Por un momento detengámonos a pensar. Esto se repite vez tras vez en la historia. ¿Habían más madres en Israel? Por supuesto, ¿acaso Jocabed era la única madre con un hijo? Pero muchas madres eran negligentes a la educación de sus hijos. Estaban ocupadas, ¿no es así? Eran esclavas. Seguramente tendrían sus excusas son mucho mejores que las nuestras hoy en día. Lo que sabemos es que muchos permitieron mezclarse con los egipcios, que cuando llegó el tiempo de irse, muchos no estaban preparados. Es más, muchos ni siquiera se querían ir. Pero ¿cómo fue que se mantuvo fiel Moisés? Cuán intensa en sus resultados fue la influencia de aquella sola mujer hebrea, a pesar de ser una esclava desterrada. Toda la vida de Moisés y la gran misión que cumplió como caudillo de Israel dan fe de la importancia de la obra de una madre piadosa.
Ninguna otra tarea se puede igualar a esta. En un grado sumo, la madre modela con sus manos el destino de sus hijos, influye en las mentes y en los caracteres y obra no solo para el presente, sino también para la eternidad. Gracias a que su madre decidió seguir el plan de la verdadera educación, fue que Moisés se mantuvo firme. Cuán fácil hubiera sido si toda la nación judía hubiese seguido este plan. El vagar por 40 años seguramente nunca hubiera ocurrido. De nuevo vemos que el currículum era la palabra de Dios. La escuela era la familia y la maestra era su madre. Quiero compartir contigo otra cita que no la tengo aquí en la pantalla, pero dice: la madre no tiene que pintar una forma bella sobre un lienzo ni cincelarla en un mármol, sino que tiene que grabar la imagen divina en el alma humana, muy especialmente durante los años tiernos de los hijos. Descansa sobre ella la responsabilidad de formar su carácter. Las impresiones que en ese tiempo se hacen sobre sus mentes que están en proceso de desarrollo permanecerán a través de toda la vida. Queridas madres, nuestro trabajo es un trabajo maravilloso. Tal vez no tenemos que hacer grandes proyectos, grandes cosas, pero para el Señor, el formar el carácter de nuestros hijos es lo más grande que existe. Veamos otro ejemplo, la educación de Samuel. A cada madre se confían oportunidades de valor inestimable e intereses infinitamente preciosos. Durante los primeros 3 años de la vida del profeta Samuel, su madre le enseñó cuidadosamente a distinguir entre el bien y el mal, usando cada objeto familiar que lo rodeaba. Procuró dirigir sus pensamientos hacia el Creador. Su primera educación le indujo a mantener su integridad cristiana. ¿Qué recompensa recibió Ana y qué estímulo a la fidelidad es su ejemplo? Ahora, comparemos y pensemos en esto por unos momentos. ¿Cuántos años tuvo Moisés a su madre? 12 años. Y según esta cita, ¿cuántos años tuvo Samuel a su madre? Probablemente 3 años. Piensa si tú estuvieras en esta situación. ¿Cambiaría tu perspectiva? Si supieras que solo tienes 3 años para educar a tus hijos, o tal vez solo 12 años. Muy interesante. Hay otras citas de Samuel que a mí me fascinan, cómo es que esta madre, cada día, mientras ella le hacía una ropa y le cosía a Samuel, cada uno de esos hilos iba unido con las oraciones de ella. Ella no pedía grandezas para su hijo, sino pedía que lo mantuviera fiel y firme al Señor. Hay otra cita que me encanta donde dice que en el día cuando Samuel se le ponga esa corona en la cabeza, él agradecerá a su madre, porque gracias a ella es que él ahora tiene esa corona y esa inmortalidad. Madre, el trabajo nuestro es maravilloso. El Señor tiene un trabajo tan especial para ti, con tus hijos en tu hogar. Sé que el Señor está hablando hoy a ti. ¿Qué otra educación podemos ver? ¿Qué otro ejemplo? Veamos la educación de David. Los principios enseñados eran los mismos que modelaron el carácter y la vida de David. ¿Cuáles principios? Los que venimos hablando. La palabra de Dios fue su maestro. De tus mandamientos, dijo él, he adquirido inteligencia. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. Y el Señor por eso lo llamó, y encontramos muchas veces en la Biblia donde le dice, David, mi hijo amado, porque él caminó de acuerdo al corazón de Jesús. Ahora veamos la educación de Jesús. ¿Será que él también siguió este plan? En su infancia, su madre le enseñó diariamente los conocimientos obtenidos de los pergaminos de los profetas. Jesús siguió el plan divino relativo a la educación. No buscó las escuelas de su tiempo que magnificaban las cosas pequeñas y empequeñecían las grandes. Obtuvo su educación directamente de las fuentes indicadas por el cielo, del trabajo útil, del estudio de las Escrituras y la naturaleza, y de las vicisitudes de la vida que constituyen los libros de texto de Dios. Jesús también fue educado en casa. Él lo instituyó en el Edén, y cuando él estuvo en esta tierra, siguió su ejemplo.
¿Qué hay de la educación de José? Estando en la más difícil prueba, acudió a su Padre Celestial, en quien había aprendido a confiar. Las primeras impresiones efectuadas en su mente protegieron su corazón en la hora de la tremenda tentación y lo indujeron a exclamar: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? La vida de José es una de mis historias favoritas y de nuevo vemos que fue en su niñez donde él recibió esa educación y esas impresiones en su mente nunca se borraron. Si vemos la historia de José, fue el gran gobernador de Egipto, pero ¿qué lo hizo ser ese hombre fiel a Dios? ¿Qué fue lo que lo ayudó? Fue su educación también en el hogar. El currículum, la palabra de Dios, su maestro fue su padre. Otra vez vemos en la historia que todas las familias que siguieron este plan veían resultados donde sus hijos eran espiritualmente fuertes. Y eso lo vemos en Deuteronomios. Dios le ordenó a los hebreos: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dice, ¿cuando regreses del trabajo? No, todo el tiempo. Deberías darle instrucción a tus hijos en la palabra de Dios. Deuteronomio es un libro que habla sobre educación, una educación que se basa en la palabra de Dios, y ese era el plan que Dios tenía. Esa es la verdadera educación basada en la palabra de Dios. Ahora sí, vayamos a nuestro personaje de esta mañana, la educación de Daniel, capítulo 0. Pero ya vamos por la mitad del capítulo 0 de Daniel. Daniel era un joven que tenía una fuerza que poco se ha visto en la historia. Un hombre que desde muy joven se mantuvo fiel a Dios, fiel a su fe, a cualquier costo. Un joven que representa a aquellos que estarán en los últimos días, aquellos que representan a esta última generación. ¿Y cuál fue su educación? ¿Qué fue lo que lo preparó? ¿Será que los padres de Daniel siguieron este plan? Por supuesto que sí. En el plan de Dios para Israel, cada familia tenía una casa, ¿dónde? En el campo, con suficiente terreno para cultivar. Así se proveían los medios y el incentivo para vivir una vida útil y laboriosa, de sostén propio. Y escucha esta parte: y ningún plan humano ha podido superar a este. El hogar y la escuela eran ¿qué? Uno. Este era uno de los deberes especiales de cada padre, uno que no debía delegarse en otro. En lugar de labios extraños, los amantes corazones del padre y la madre tenían que dar instrucción a sus hijos. Los pensamientos de Dios estaban asociados con todos los acontecimientos de la vida diaria en el hogar. Merced a esta educación, muchos jóvenes de Israel resultaron vigorosos de cuerpo y mente, prontos para percibir y fuertes para obrar, de corazón aparejado como buen terreno para el desarrollo de la preciosa simiente y de inteligencia disciplinada para ver a Dios. ¿En dónde? En las palabras de revelación y en las escenas de la naturaleza. Las estrellas del cielo, los árboles y flores del campo, las altas montañas, los murmurantes arroyos, todo les hablaba, y las voces de los profetas, oídas por todo el país, hallaban eco en sus corazones. ¿Cuántos queremos tener jóvenes e hijos así? Aquí vemos 3 puntos. La palabra de la revelación se refiere a la Biblia que tenemos hoy en día. Es la historia de cómo Dios había dirigido a su pueblo en el pasado. Escenas de la naturaleza son las mismas para nosotros. ¿Y las voces de los profetas? ¿Será que el espíritu de profecía es vital para la educación de nuestros hijos hoy en día? Por supuesto que lo es. Pero tal vez tú me dices, ¿y qué tiene todo esto que ver con Daniel? Bueno, ahora veamos qué es lo que tiene que ver. Tal fue la disciplina de Moisés
en la humilde cabaña de Gosén, de Samuel mediante la fiel Ana, de David en la colina de Belén, de Daniel antes de que las escenas de la cautividad separasen del hogar de sus padres. Tal fue también la infancia de Cristo en el humilde hogar de Nazaret. Tal fue la enseñanza mediante la cual el niño Timoteo aprendió de labios de su madre Eunice y de su abuela Loida las verdades de la Sagrada Escritura. Y seguramente podemos agregar mucho más a esta lista. ¿Cómo fue educado Daniel? Ya hemos visto en el hogar, la naturaleza, la palabra de Dios, las voces de los profetas. Vimos que fue también sus padres, sus maestros. De esta cita que leímos anteriormente, hay 3 puntos que quiero resaltar de la verdadera educación. 1 es estudiar la palabra de Dios. 2, estudiar la naturaleza. Y 3, estudiar el espíritu de profecía. Esto es verdadera educación. Esto es lo que nuestros jóvenes, nuestros hijos deberían de estar estudiando. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, como lo leímos, merced a esta educación, muchos jóvenes de Israel resultaron vigorosos de cuerpo y mente, prontos para percibir y fuertes para obrar. ¿Tú quieres que tus hijos sean educados así? Vamos a ver en resumen cómo sería este plan. El ambiente, el hogar. Los maestros, ¿quiénes deberían ser? El padre y la madre. ¿Cuál es el contenido de estudio? La palabra de Dios, la naturaleza, el espíritu de profecía. ¿Y cuáles son los resultados? Jóvenes espiritualmente fuertes. Donde quiera se llevaba a cabo en Israel este plan educativo, se veía por sus resultados que Él era su autor. Tal era el método educativo que Dios deseaba establecer en Israel. Imagínate esa cita. Donde quiera que se miraba este plan, se miraba que Dios era su autor. ¿Será que en la vida de Daniel se siguió ese plan? Para entender más la educación de Daniel, quiero invitarlos que me acompañen a ver esta historia en Segunda de Reyes capítulo 20, y es la enfermedad del rey Ezequías. Imaginemos un momento esta escena. Yo te voy a contar la historia, pero si tú quieres repasarla y leerla, lo puedes encontrar en el capítulo 20. El rey Ezequías había enfermado, una enfermedad de muerte, donde le dijo el profeta Isaías: prepara tu casa y lo que tengas que hacer porque morirás. Ezequías había sido uno de los pocos reyes en Israel que había amado al Señor, que se había conducido haciendo lo correcto delante de Él. Cuando Ezequías recibe esta noticia, él empezó a orar y llorando le dice: Señor, tú sabes que yo te amo. He hecho todo lo que ha estado a mi alcance para traer a tu gente de vuelta a ti. Yo no quiero morir. Por favor, Señor, sáname. Y el Señor respondió esa oración. Incluso cuando Isaías ni aún se había ido, vino palabra del Señor a Isaías y le dice: regresa al rey Ezequías y dile que vivirá 15 años más. Cuando le dan esta noticia al rey Ezequías, él dice: ¿y cuál es la señal? ¿Qué prueba tengo de que así será? Y bueno, el profeta Isaías le responde: ¿qué tú prefieres? ¿Que el sol se atrase 10 grados o se adelante? Él dice: bueno, que se adelante es como más lógico, pero que se atrase eso nunca se ha visto. Imaginémonos a este Dios maravilloso que tenemos, que para responder la oración de un ser mortal, de un rey, hace que todo el universo cambie para retroceder 10 grados el sol. Esto fue un evento que salió seguramente en muchos lados. En ese entonces las noticias no me imagino cómo se daban. Tal vez no tenían todos los medios de comunicación, pero llegaban. Y cuando esta noticia llegó a Babilonia, y habían astrólogos, gente muy estudiada que le encantaba, y cuando vieron este fenómeno donde retrocede el sol, empezaron a investigar qué es lo que ha sucedido. Esto es imposible. Y llegaron las noticias de que el rey Ezequías había sido sanado y que eso había sido respuesta a una oración. Ahora el rey de Babilonia dice: bueno, tienen que ir, y manda delegados a investigar si esto era cierto. Y van unos delegados, unos embajadores, a visitar al rey Ezequías. ¿Y qué hizo el rey Ezequías? Pasen adelante, les voy a mostrar lo que tengo. Y no hubo nada que él no dejara de mostrar.
perdió una oportunidad. Estos hombres estaban ahí para conocer del Dios verdadero y Ezequías se olvidó de eso. En lugar de compartir de Dios, les mostró todos sus tesoros. Imagino mientras estos delegados se iban admirados por los tesoros, no por el Dios verdadero, seguramente se han de haber topado con Isaías. Y cuando Isaías se topa con ellos, los ve, va a visitar al rey y le dice, ¿qué es lo que de dónde ellos han venido? Y él le dice, bueno, de Babilonia. Y le pregunta, ¿y qué es lo que han visto en tu casa? Y el rey le dice, no hubo nada que yo no les mostrara. Todo lo que tenía se los mostré. Y el rey Isaías le dice estas palabras. He aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres hayan atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Imagina conmigo por un momento que tú eres una madre que está en este tiempo de la historia, tal vez hasta una madre real. ¿Qué tú harías? Sabes que el tiempo está cerca. Según esta profecía, tus hijos van a ser llevados a Babilonia y van a servir al rey allá. ¿Qué es lo que tú harías? Tú sabes que podrían ser llevados ante reyes para responder por su fe a Dios. Espero que puedas ver lo similar de esta historia en nuestra vida hoy en día. Pero la pregunta es, ¿qué tú harías? Aquí fue retratado el futuro cautiverio de la raza hebrea. La profecía fue repetida y repetida una y otra vez por madres judías mientras enseñaban a sus hijos. Mi hijo será cautivo en la corte de un rey pagano. Entonces déjame entrenarlo para que sea fiel a sus padres. Pero hubieron madres que dejaron pasar el pensamiento a la ligera y la historia de la vida de sus hijos queda registrada para nuestra instrucción. Algunas madres decidieron ser como Jocabed, como Ana, pero lamentablemente no todas. 3 años después de haber salvado la vida de Ezequías, le nació un hijo a Ezequías. Y a pesar de la profecía reciente, Ezequías y su esposa Epsiba no le enseñaron al joven Manasés el camino de la verdad. Tenía tan solo 12 años cuando llegó al trono, pero si hubiera sido entrenado en el temor de Dios, no habría elegido la adoración de los paganos. ¡Qué misericordioso es Dios! Este rey fue uno de los peores que tuvo Israel. Él llegó a reinar por 55 años e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Él hizo pecar a tanta gente. Si tú ves en la vida de él en 2 Reyes 21, cuenta todos los desastres que él hizo. 55 años pasaron. Era un tiempo suficiente para que toda una generación pasara, para que la gente empezara a olvidar que sus hijos podrían ser llevados cautivos algún día a Babilonia. Ahora quiero compararte Jesús con la vida de Manasés. El joven Jesús, a la misma edad, estableció no solo su propio destino, sino el destino del universo. Cuando tenía 12 años de edad, de pie junto al templo en Jerusalén, su trabajo futuro se abrió ante él y aceptó su misión designada. ¿Por qué? Porque María, su madre, le había enseñado que el servicio del corazón a Dios era su mayor placer. Manasés decidió a favor de las deidades paganas. Hizo lo malo ante los ojos de Dios y por los pecados de Manasés vino el cautiverio de Judá. A la edad de 12 años, Cristo tomó una decisión que salvó al mundo. A la misma edad, Manasés eligió un curso que lo llevó a la ruina de la nación. Mis queridos amigos padres, que me estás escuchando, madres, en el entrenamiento de tu hijo, ¿quién tú eres? ¿Epsiba o eres María? Ahora vamos a ver sobre el rey Josías. Bueno, los hombres comenzaron a preguntarse si alguna vez esto sucedería. El largo reinado de Manasés pasó y la profecía enviada a Ezequías no se había cumplido. Fue hasta en los días de Josías, que fue el nieto de Manasés, que esto se cumplió.
Muchos decían, desde que nuestros padres han muerto, están durmiendo, nada ha sucedido, todo aquí sigue igual. Y las reformas que hizo este rey Josías es donde termina nuestro capítulo 0 de la vida de Daniel. Fueron estas reformas que lo preparó para que se preparara fiel en la corte del rey en Babilonia. Cuando Josías comenzó a reinar, tenía solo 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Cómo desearía yo tener más información de la madre de Josías, de esta mujer Jedida? Sabemos que las reformas que hizo Josías fueron grandes. Quebró los altares, hizo tantas, pero de todas ellas hoy yo quiero que estudiemos especialmente una, que mientras ellos reconstruían el templo, encontraron algo. Y en 2 de Reyes 22, 8 al 11 nos dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿Qué quiere decir que habían hallado? Que si hallas algo es porque estaba ¿qué? Perdido. Y lo leyó Safán delante del rey, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. ¿Qué fue lo que causó tanta idolatría en Israel? Porque habían perdido el libro de la ley. ¿Y qué era lo que iba a traer una reforma? Que habían encontrado ese libro de la ley. Josías se conmovió hondamente al oír por primera vez leer las exhortaciones y amonestaciones registradas en ese antiguo manuscrito. Nunca antes había comprendido tan claramente la sencillez con que Dios había presentado a Israel la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Imagino que mientras él escuchaba se sorprendió al descubrir claras indicaciones de que pronto seguiría sin remedio el día de la calamidad. El lenguaje era bien claro. No era posible equivocarse en cuanto al significado de todas estas palabras. Al leer el rey las profecías de los juicios que habrían de caer prestamente sobre los que persistiesen en la rebelión, tembló acerca del futuro. La perversidad de Judá había sido grande. ¿Cuál sería el resultado de su continua apostasía? Y ahora, mientras Safán le leía el libro de la ley, el rey discernió en ese volumen un tesoro de conocimiento y un aliado poderoso en la obra de reforma que tanto deseaba realizar en la tierra. Amigos, ¿nosotros temblamos por el futuro? ¿Entendemos la necesidad de estar estudiando cada día nuestro culto personal, estudiar la palabra del Señor? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Yo espero que sea la misma que el rey Josías. Y él hizo unas reformas que hoy quiero que estudiemos. Hay 3 pasos. 1, volver a la palabra de Dios. Resolvió andar en la luz de sus consejos y hacer todo lo que estuviese en su poder para comunicar sus enseñanzas al pueblo, a fin de inducirlos, si era posible, a cultivar la reverencia y el amor a la ley de Dios. Vimos que la verdadera educación se basa en el estudio de la palabra de Dios. Así que una reforma de la educación es volver a esa palabra de Dios. ¿Qué había en este libro? No era la Biblia como la que tenemos hoy en día. Seguramente eran los primeros 5 libros de Moisés, y entre ellos estaba el libro de Deuteronomios. Y el rey, mientras les leen esto, escucha las bendiciones y las maldiciones que están en Deuteronomios. 2 de Reyes 22, 12 al 17 nos dice: luego, que es el punto número 2, es volver al espíritu de profecía. Luego el rey dio orden: id y preguntad a Jehová por mí. Entonces fueron el sacerdote Hilcías a la profetisa Hulda, la cual moraba en Jerusalén, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Lo que me llamó la atención es que aquí menciona a la profetisa Hulda. ¿Será que es coincidencia? Hemos visto que Daniel representa a los de la última generación. Y había una profeta que ayudó en las reformas del rey Josías para preparar a esta última generación. Interesante. Suena familiar para nuestros tiempos. Y seguimos viendo que siguió haciendo el rey.
Por medio de Hulda, el Señor avisó a Josías de que la ruina de Jerusalén no se podía evitar. Aun cuando el pueblo se humillase delante de Dios, no escaparía su castigo. Pero debido a que el rey se había humillado delante del Señor, el Señor le iba a perdonar, iba a tener misericordia con él, pero se le mandó este mensaje. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traiga sobre este lugar. Y ellos dieron la respuesta al rey. Dios le dijo, la ruina vendrá, pero no lo haré en tus días por la obra que tú has hecho. ¿Qué hizo el rey al escuchar esto? ¡Ay, qué rico! Bueno, ya que no va a venir en mis días, me voy a retirar, voy a ir a descansar, no me voy a preocupar, lo voy a llevar suave. ¿Será que eso fue lo que hizo el rey? No. Cuando él escuchó estas palabras, trabajó aún con mucha más fuerza que antes. Y ahí viene nuestro paso número 3, educación de la familia. El rey resolvió hacer cuanto estuviese en su poder para realizar las reformas decididas. Mandó llamar inmediatamente a una gran convocación. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y los profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. A esta vasta asamblea el rey mismo leyó todas las palabras del libro del pacto que habían sido halladas en la casa de Jehová. El lector real estaba profundamente afectado. Yo me imagino esta escena. Seguramente él con lágrimas en los ojos le leía las bendiciones, las maldiciones. Les hacía ver el gran pecado y lo que estaba sucediendo y que Dios mandaría esa destrucción sin duda alguna. La intensidad de sus sentimientos fueron contagiados hacia el pueblo y muchos ese día decidieron volver al Dios de sus padres y pedir perdón por sus pecados. Pero hay algo que quiero notar. ¿Por qué te cuento toda esta historia y qué tiene que ver esto en la educación de Daniel? La lectura de la ley fue 2 años antes que naciera Daniel. ¿Quién estaba en esta audiencia escuchando mientras el rey Josías leía? Los padres de Daniel. Ellos no tenían hijos, ellos eran jóvenes en ese entonces. Por eso al inicio cuando yo te decía, este tema, si no tienes hijos y eres joven, es especialmente para ti. Porque así como los padres de Daniel estaban ese día escuchando las reformas de la educación, hoy tú estás escuchando esas reformas. Y eso es lo que preparará la última generación. Por eso estoy tan contenta que los jóvenes también estén escuchando este tema. Los padres de Daniel estaban ahí, escuchando atentamente. Y esto es Daniel capítulo 0. ¿Qué fue lo que escucharon? Bueno, mayormente fue el libro de Deuteronomios. En Deuteronomios hay instrucciones detalladas de cómo Dios quiere que eduquemos a nuestros hijos. Y entre lo que escucharon fue lo siguiente. Obediencia a la palabra de Dios y los mandamientos traería bendiciones, serían una nación grande, prosperidad, salud, multiplicación, abundancia de alimentos, lluvia, serían líderes, quitarían la enfermedad y plaga, derrotaría a los enemigos, serían cabeza y no cola. También escucharon las consecuencias de la desobediencia, las maldiciones, predicción de la cautividad por desobedecer, pero que si volvían a Dios, habían condiciones para la restauración y la bendición. Todo esto fue lo que los padres de Daniel escucharon aquel día y de nuevo escucharon estas palabras. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, que están en Deuteronomio 6:7. Esto fue lo que los padres de Daniel escucharon aquel día, mientras se paraban en aquella audiencia y se leía el libro de la ley por el rey Josías. Mientras ellos entendían ahora cuál era el trabajo que debían realizar en la educación de sus hijos, su mente regresó al espíritu de profecía. Se les recordó la profecía que había hecho Isaías, de que algún día serían llevados cautivos a Babilonia. También se enteraron seguramente de lo que la profetisa Hulda había dicho, de que vendría la destrucción, sin duda alguna, vendría. Mientras el rey hablaba con lágrimas, tú vas a descansar en paz, pero la destrucción vendrá. Si tú eres una madre, un padre, un joven que está ahí escuchando todo esto,
Creo que lógicamente pensarías, bueno, si no va a venir en el tiempo de este rey, por lo que él ha hecho, pudo haber venido ahora, pero no vendrá. Quiere decir que el siguiente rey será cuando seremos llevados cautivos a Babilonia. Entonces quiere decir que serán nuestros hijos los cuales serán llevados cautivos. En otras palabras, eran no ellos, sus hijos. Serían ese remanente, esa generación. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ellos obedecieron. Habían 4 jovencitas ese día. La madre de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Ellas dijeron, haremos lo que el Señor nos ha dicho y lo que nos ha ordenado que hagamos. Educaremos a nuestros hijos en el camino de Dios. Los educaremos para que se mantengan firmes y fieles cuando ellos estén solos y tengan que testiguar por su fe. Ellas obedecieron. Queridos amigos, ¿obedeceremos nosotros también? ¿Reconoces el tiempo en que estamos viviendo? Podemos ver que nuestros hijos, esta generación, podía llegar a ser la última generación en la historia. ¿Los vamos a preparar para esta gran prueba que viene? ¿Cómo era la madre de Daniel? Daniel tenía una madre piadosa que sabía de la profecía sobre la destrucción de su ciudad. Ella le repitió a su hijo las palabras de Dios, que algún día los niños hebreos deben estar en la corte pagana de Babilonia. Con cuidado, esta madre le enseñó a su hijo a leer los rollos del pergamino de los profetas. Se estudió la historia de Israel, la historia de Nadab y Abiud fue contada y contada nuevamente. El efecto de la bebida quedó fuertemente grabado en su mente. Se estudiaron las leyes de su propio ser. Sabía que el exceso de comer y beber aturdirían tanto la mente que la voz de Dios no podía ser escuchada. Las canciones que cantaban estos niños hebreos contaban la historia de los tratos de Dios para con su pueblo. Fue de esta manera que la imagen de Dios fue grabado en sus corazones. Esta educación no se obtuvo en las escuelas de su época, ya que se habían apartado del plan de Dios. Pero las madres santas que viven cerca del Padre Eterno guiaron a sus hijos con precepto y con ejemplo, con palabras y canciones para formar personajes que resistirían la prueba. Queridas madres, ¿estamos siguiendo nosotros el ejemplo de ellas, de Jocabed, de Ana, de la madre de Daniel? ¿Y qué pasó con las madres de los demás reyes? En esa audiencia habían más mujeres, había la madre de Jedequías, Joaquín, de todos los demás. ¿A ellas no escucharon ese día? Ellas estaban ahí, pero fueron negligentes en obedecer la voz de Dios. En la época en que la mayoría de los jóvenes de la capital de Judá eran salvajes e imprudentes, se excusaba por su juventud, pero Dios eligió entre ellos a ciertos en quienes podía confiar en una tierra extranjera. Daniel y sus 3 compañeros fueron arrebatados del refugio de la casa y con otros fueron puestos a cargo de Aspenaz, maestro de los eunucos en Babilonia. Ahora están lejos de sus hogares, lejos de la instrucción de sus padres. ¿Y cuáles fueron los resultados? ¿Será que la madre de Daniel y la madre de estos otros 3 jóvenes tuvieron éxito? Ahora se pudieron ver los resultados del entrenamiento y educación en casa. La comida pura, los pensamientos limpios y el ejercicio físico los colocaron en la lista de jóvenes en quienes no había mancha, sino que estaban bien favorecidos. Pero ¿qué hay de su capacidad intelectual? No habían sido educados en las escuelas de Jerusalén y mucho menos en las escuelas de Babilonia. ¿No habría peligro de que carecieran de las ciencias o ramas esenciales? En el examen, estos 4 jóvenes pasaron como hábiles en toda sabiduría y astutos en conocimiento y comprensión de la ciencia, y capaces de aprender un idioma extranjero difícil. Dios había cumplido su promesa en estos jóvenes, donde su escuela fue la del hogar. Esto fue cuando ellos llegaron a Babilonia. Daniel y sus compañeros habían sido fielmente instruidos en la palabra de Dios. No se nos ha dejado para adivinar cuál fue la educación de Daniel y qué fue lo que le dio éxito. Y ese mismo éxito que recibió Daniel, también nuestros jóvenes, nuestros hijos pueden recibirlos si seguimos estos principios. Daniel y sus compañeros habían sido entrenados por sus padres en hábitos de estricta temperanza. Les habían enseñado que Dios les haría responsable de sus capacidades.
Fueron fuertes las tentaciones que los rodeaban en este tribunal corrupto y lujoso, pero permanecieron sin contaminarse. Ningún poder, ninguna influencia podría desviarlos de los principios que habían aprendido en su niñez, mediante el estudio de la palabra de Dios y las obras de Dios. Estos jóvenes tenían al Señor como su educador. Estaban conectados con la fuente de la sabiduría por el canal dorado, el Espíritu Santo. Mantuvieron continuamente una conexión viva con Dios, caminando con Él como lo hizo Enoc. Ellos estaban decididos a obtener una verdadera educación y como consecuencia de su asociación con la naturaleza divina, se convirtieron en todos los sentidos en hombres completos en Cristo Jesús. Mientras se aplicaban diligentemente para obtener un conocimiento de los idiomas y las ciencias, también recibieron luz directa del trono del cielo y leyeron los misterios de Dios para las edades futuras. ¿Y qué pasó al final de estos 3 años cuando se graduaron de la Universidad de Babilonia? El rey mismo los examinó. ¿Y cómo fue que encontró a estos jóvenes educados en casa? En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. 2, 3 veces, 8 veces, 10 veces. 10 veces más inteligentes que sus propios maestros. Pero ¿cómo es que esto era posible? No fue por la casualidad que alcanzaron su maravillosa sabiduría. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. La base de la educación más alta es el principio religioso. La fe se había desarrollado en la infancia, y cuando estos jóvenes debían actuar por sí mismos, dependían de Dios para obtener fuerza y eficiencia en sus labores, y fueron recompensados de forma abundante. Queridos amigos, ¿dónde están los padres que hoy están enseñando a sus hijos a controlar el apetito y a mirar a Dios como la fuente de toda sabiduría? Aquellos que se niegan firmemente a contaminarse serán recompensados como lo fue Daniel. Si se practican estos principios, se podría confiar en más jóvenes como misioneros en puestos responsables e instituciones de aprendizajes. Muchos más serán llamados a presentarse ante jueces y reyes. ¿Cómo estamos educando a los niños? Estas lecciones son especialmente para nosotros en estos últimos días. ¿Cómo estamos educando y preparando a nuestros hijos para esta crisis? No solo el poder, sino también la sabiduría de Nabucodonosor fue extremadamente grande. El rey favoreció la educación y durante su reinado la Babilonia fue el centro educativo del mundo. Piensa, esta escuela en Babilonia seguramente se puede comparar con Harvard y con otras universidades, era una de las mejores. Toda arte y ciencia se enseñó en las escuelas de Babilonia. Se deleitaron en los estudios de la astronomía y las matemáticas superiores. Habían lingüistas que podían enseñar el idioma de cada nación. El rey mismo era muy educado, porque fue él quien examinó a los estudiantes al finalizar su curso y les otorgó sus títulos. Babilonia estaba orgullosa de su sistema educativo. Y en este lugar se encontraban 4 jóvenes esclavos, donde su educación había sido la del hogar y basada en la palabra de Dios. ¿Cómo podrían ellos competir? Dios mismo habla diciendo, ¿no ha hecho Dios tonta la sabiduría de este mundo? Quiero que nos imaginemos esto. En la corte babilónica esto fue ejemplificado. Imagínate esta escena, cuando el rey Nabucodonosor tuvo este sueño, nadie pudo interpretarle, él estaba aturdido, él no sabía qué hacer. Mandó llamar a sus magos, adivinos, a todos, y ellos estaban de un lado. Ellos representaban la educación del mundo. Por el otro lado había un joven, no mayor de 21 años, esclavo y hebreo, que representaba y fue utilizado por el Señor para demostrar la sabiduría del Todopoderoso. Alrededor de Daniel estaban sus profesores, los más sabios, y nadie pudo interpretar ese sueño. ¿Quién lo interpretó? Daniel. Pero ¿cómo fue posible para Daniel interpretarlo? Era porque él estaba conectado con la fuente de la sabiduría. Amigos, esto es la verdadera educación. La verdadera educación consiste en conectar a nuestros hijos con la fuente de la sabiduría. Y la primera gran lección de la verdadera educación es conocer y comprender
la voluntad de Dios, llevar contigo el conocimiento de Dios a través de todos los días de tu vida. Cuando somos fieles en educar a nuestros hijos en las palabras de Dios, que es la fuente de sabiduría, no tenemos nada que temer. Aun cuando se separen de nosotros o aunque estén rodeados de influencias, puedes confiar en ellos. Dios puede confiar en ellos porque ellos están conectados con Él. Esto es verdadera educación. En la Biblia, en Salmo 119 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Es la conexión a través de la palabra de Dios y sus mandamientos los que nos dará puestos de liderazgo y los que nos dará éxito. En Daniel capítulo 3 vemos una prueba que los amigos de Daniel tuvieron que pasar, muy parecido a la última prueba que nosotros tendremos que enfrentar. ¿Quién podrá resistir la prueba cuando se aplique este decreto de adorar a la imagen de la bestia? ¿Quién elegirá más bien sufrir aflicción con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres del pecado por una temporada? ¿Qué niños están siendo educados y entrenados en estos principios de integridad para Dios? ¿De qué hogares vendrán los Danieles y los Mesacs? Esta será la prueba final traída sobre los hijos de Dios. Y de nuevo vemos que aquellos que siguieron el plan de la verdadera educación tuvieron éxito. Empezamos hablando que Dios quiere que seamos siempre una luz para el mundo, donde quiera que estemos. ¿Qué fue lo que le dio esta habilidad a Daniel y sus amigos de ser una luz donde estuvieron? Que fueron fieles a la palabra de Dios. Es por la providencia de Dios que su pueblo debe llevar la luz de la verdad a todas las naciones. Lo que ellos han fallado en hacerlo en tiempos de paz, lo deberán de hacer en tiempos de prueba. ¿Quién lo hará? Los Danieles, el remanente, aquellos que sean educados en estos principios de la verdadera educación. ¿Quién va a ser fiel al plan de educación? ¿Los vamos a preparar para este tiempo, queridos amigos? Daniel y sus amigos tuvieron que pasar una prueba muy grande, muy similar a la que nuestros jóvenes tendrán que pasar. ¿Cómo se prepararon? ¿Será que se prepararon cuando llegaron a Babilonia? No, ellos ya iban preparados desde su hogar, desde su infancia, ellos habían sido preparados. ¿Será que fue esto simplemente un deseo que cuando viniera la prueba estuviesen preparados? Ellos fueron preparados desde que eran pequeños en su hogar. ¿Cómo? Como vimos, el ambiente fue el hogar. ¿Quiénes fueron sus maestros? Su padre y su madre. ¿Cuál fue el contenido de estudio? La palabra de Dios, la naturaleza y el espíritu de profecía. ¿Y cuáles fueron los resultados? Jóvenes espiritualmente fuertes. En su sabiduría, ya casi estamos por terminar, el Señor ha decretado que la familia sea el mayor agente educativo. En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela. Ahí con sus padres como maestros debe aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Lecciones de respeto, obediencia, reverencia, dominio propio. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. Cuán importante es pues la escuela del hogar. La obra de los padres es una obra importante y solemne. Los deberes que les conciernen son grandiosos, pero si estudian la palabra de Dios cuidadosamente, encontrarán en ella abundantes instrucciones y muchas promesas preciosas hechas para ellos a condición de que cumplan su tarea fielmente y con eficacia. Padres, ¿están ustedes estudiando la palabra de Dios? Cada día nos levantamos a tener ese momento a solas especial con Jesús. Ahora es el tiempo de prepararnos. Por alguna razón, aprovechemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor donde estamos en casa con nuestros hijos. Preparemos a nuestros hijos. ¿Te das cuenta de la gran responsabilidad que Dios ha puesto sobre ti? Amigos, ¿serás fiel en instruir a tu familia? ¿Los prepararás para esta prueba que está a punto de suceder? ¿Estás siendo fiel, haciendo que cada momento cuente?
¿Me estás escuchando, querido padre, querido amigo? Sabiendo que en cualquier momento las cosas pueden cambiar. Semejante carácter no es el resultado de la casualidad. Es necesario inculcar en los jóvenes la verdad de que sus dones no le pertenecen, pertenecen a Dios, y todo joven debería resolverse a darles el uso más elevado. Él es una rama de la cual Dios espera fruto, una luz para iluminar la oscuridad del mundo. Sin importar dónde estemos, Dios sigue queriendo que tú, yo, nuestras familias, nuestros hijos sean esta luz para el mundo. La educación nunca llevará a cabo lo que podría y debería efectuarse hasta que se reconozca plenamente la obra de los padres y estos reciban una preparación para desempeñar sus sagradas responsabilidades. ¿Qué fue lo que preparó a Daniel y a sus amigos? Fue el hecho de que su padre y su madre habían sido instruidos en el camino de Dios, en las reformas que él hizo a través del rey Josías. Eso fue lo que los preparó para educar a esa última generación. Querido amigo, ¿te estás poniendo en la situación de Jocabed, de Ana, de la madre de Daniel? En reconocer que cada momento cuenta en la educación de tu hijo para esta crisis que se nos avecina. ¿Estás siendo fiel para prepararlo, para que se mantenga fiel como lo hizo Daniel? Para terminar, quiero compartir contigo esta cita. La vida en la tierra es el comienzo de la vida en el cielo. La educación en la tierra es una iniciación en los principios del cielo. La obra de la vida aquí es una preparación para la obra de la vida allá. Lo que somos ahora en carácter y servicio santo es el símbolo seguro de lo que seremos. Querido amigo, padre, joven, madre que me escuchas, ¿seguirás tú el plan de la verdadera educación? Que el Señor te bendiga.